Bueno, estemos hablando, seguimos con este tema acerca del testimonio, y el jueves les compartía acerca de que nosotros debemos de utilizar la palabra de Dios en nuestras vidas y que debemos de dejar que la palabra se accione en nuestra vida. Y decíamos que la palabra de Dios nos ayuda. A veces nosotros comprendemos o sabemos de la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y es muy fácil decir saberlo, pero otra cosa es saberlo y actuarlo, que es lo que quiere Dios para nuestras vidas, que lo actuemos y lo vivamos conforme a la voluntad de Dios. Después hablamos un poco acerca del testimonio de una persona, de un misionero en el cual él era quien estaba en el África y que lo confundieron con el mismo Jesús. ¿Por qué? Porque sus actitudes, las características que él llevaba, que oraba por los enfermos y sanaban, iba por la gente y les predicaba del Evangelio. Entonces lo conocían como si fuese Jesús. Entonces, qué privilegio poder ser confundido por Jesús y tener ese testimonio también, que nos vean como siervos de Jesús o como si fuésemos Él. Y hablábamos acerca de que nosotros debemos de dejar que la palabra nos corte. Dice la palabra que es como tan penetrante como una espada de dos filos, y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos y hasta lo más profundo del corazón. Entonces, la palabra nos ayuda a darle forma. Dios es como si fuera como si fuera un diseñador de modas. Habíamos hablado de que el diseñador de modas hace un diseño y con base a ese diseño, entonces hace los pantalones o hace las playeras. Y nosotros tenemos que permitirle a Dios a través de su palabra que nos haga ese diseño de cristianos, ese diseño con un buen testimonio, para que podamos conquistar a la gente allá afuera. Decíamos que un pantalón no sirve de mucho si no tiene el cierre o si no tiene el botón. ¿Por qué? Porque se caería. Entonces, Dios nos hace perfectamente de una forma por algo. Nos quiere hacer íntegros ante Él. Amén. Y hablábamos también acerca de que Jesús es la palabra en sí misma. ¿Por qué? Porque dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Jesús es el verbo, y todo lo que está escrito, si es palabra de Él. Entonces debemos de ejercerla en nuestras vidas para que haya una transformación, esa metamorfosis que Dios quiere que tengamos para ser un cristiano en su totalidad. Amén. No les digo más cosas acerca de lo que vimos, porque ya lo deben de saber, y aparte porque este tema es algo extenso. El punto número que vamos a ver de las características de cómo reconocemos un buen testimonio es el escuchar la voz de Dios. Este es un tema totalmente hermoso, pero nosotros como hijos suyos, nosotros como ovejas, debemos de escuchar la voz de Dios. Si somos ovejas de Dios, tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor, es decir, Jesús, la cual nos da dirección y nos ayuda a llegar a su reino. Vamos a ver Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Juan capítulo 10. Versículo 27 y 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes oyen su voz? ¿Y quiénes son las ovejas? Nosotros.
Nosotros somos sus ovejas. Y dice, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si nosotros seguimos la voz de Dios realmente es porque conocemos que Él es nuestro pastor. Debemos de seguir su voz, de tener ese discernimiento de su voz para hacer su voluntad. Y también, ¿cómo lo vamos a tener? Pues también con base en la palabra de Dios, porque dice que es la palabra profética más segura. Lo confrontamos con la palabra y vemos si es realmente verdad o no. Pero el chiste es que nosotros como ovejas, las ovejas siguen a su pastor y no van a seguir a alguien más. ¿O sí? El seguir la voz de Dios nos ayuda a llegar a la salvación que Dios nos ha dado. Cuando nosotros decidimos el seguir a Cristo, empezamos a seguir su voz. A lo mejor al principio no la reconocemos porque nacemos de nuevo. A lo mejor la ovejita está chiquita, pero ya creciendo, o sea, va viendo que el pastor las lleva a determinado lado y las dirige y empieza a reconocer su voz. Amén. Y esa misma voz nos lleva hacia la salvación en Cristo Jesús. Si nosotros seguimos su voz, si hacemos sus mandamientos, si aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas, entonces somos salvos. Porque tiene que haber transformación en nuestras vidas. No nada más es de, ay, si yo vengo a la iglesia, ya, soy salvo. Amén, gracias. Y sigo igual. Tenemos que tener la capacidad de escuchar su voz. Si realmente somos ovejas de Jesucristo, reconocemos su voz y le seguimos. Vamos a ver de ese mismo capítulo, el versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Desde el 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas siguen porque conocen su voz. Nosotros debemos de conocer su voz. El pastor dice que entra y sabe los nombres de cada uno de nosotros. Amén. Nos conoce. Entonces, si Él nos conoce, sería ilógico que no lo conociéramos a Él, o que no supiéramos su voz. Pero Dios, no nos iríamos a seguir otra persona. ¿Por qué? Porque si reconocemos su voz, entonces decimos, no, esta persona no es mi pastor, así que no voy a obedecer su voz. No podemos seguir otra voz que no sea la de Él. Tenemos que reconocer perfectamente la voz de Dios por si llega algún desconocido, es decir, Satanás, a nuestras vidas queriendo llevarnos por otro lado que no es el correcto. Así podemos seguir a Jesús, que es la única voz por la cual nos debemos de mover. Vamos a ver el versículo 5 de ese mismo capítulo. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, nuestra característica principal también debe de ser saber escuchar la voz de Dios. Y cuando venga Satanás a tratarnos de mentir y decir, oye, yo soy el pastor, oye, yo me he visto como pastor, yo tengo tal vez el callado, tengo tal vez estas cosas que me representan como si fuera pastor, pero no.
No lo es. Tal vez las apariencias engañen, pero la voz nos hace reconocer. La voz nos hace reconocer a Dios tal cual es. Y Él nos ayuda a direccionarnos en nuestra vida en Cristo todos los días. Amén. Él es grande y nos ama tanto que nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo. No podemos seguir a dos voces, es decir, dos señores, porque con uno quedaríamos mal. Vamos a ver Lucas 16:13. Lucas 16:13. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Aquí está comparando Dios y las riquezas, pero no puedes ir por la vida siguiendo a dos personas a la vez, porque a una le vas a quedar mal. Entonces no debemos de seguir la voz de Satanás, que a lo mejor nos está diciendo, hey, o sea, nos está endulzando el oído, nos está diciendo, oye, el pecado es bueno, vamos a pecar. ¿Qué tanto es tantito? Después te arrepientes. Al fin Dios te perdona. Al fin Dios es misericordioso y nos ama tanto que nos perdona. Ándale, ¿qué tanto es tantito? Vamos, ¿no? Pero la palabra de Dios, y Dios nos dice, hey, o sea, nos previene desde ese momento, hey, no escuches esa voz. No escuches esa voz, porque tú sabes lo que me agrada a mí. A veces Dios nos habla de manera palpable, como a Moisés lo hizo, como a los profetas le hizo, como a ciertos hombres de Dios. Pero a veces nos habla a través de otras personas. Y es la voz de Dios a través de las otras personas. Habla a través de ángeles. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir su voz. Aprender a discernirla. Es como un padre también. Un hijo reconoce la voz de su papá. Es más, hasta lo voy a poner así. También los perros escuchan la voz de alguien y la reconocen. Entonces, mejor ellos que nosotros. No. Debemos de aprender a poder escuchar la voz de Dios y discernir las cosas entre lo bueno y lo malo. Sí, porque había una persona que conozco que, o sea, es tan hermoso. Yo quisiera que a veces me hablara Dios tan palpablemente, y dice, es que Dios me habla, pero también escucho acá también a los otros, y no sabe qué hacer, si por acá o por allá. Y estas voces me dicen esto y estas voces me dicen el otro, pero deben de saber discernir entre lo bueno y lo malo. Y saber qué es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Tenemos que seguir la voz de nuestro pastor, porque Él nos ama, alimenta y cuida. Nos ayuda a estar conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos conocer la palabra de Dios para poder reconocer la voz de nuestro pastor y seguir guiados a la voluntad de nuestro Señor. ¿Sí? Él nos procura. Un pastor siempre va a procurar a sus ovejas. Les va a tratar de dar alimento, las va a tratar de guiar para que no se caigan a los despeñaderos. Los va a tratar de alimentar bien. Porque le ama, los procura.
Dios nos ama y nos procura, y por eso deja su palabra, y por eso como que son esos temas como que unidos, ¿no? La palabra de Dios, si la ejercemos y la sabemos, entonces también sabemos escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios sí también está a través de la palabra de Dios. La voz de Dios está a través de su palabra. Por eso debemos de conocerla. Debemos de seguir a Jesús a donde quiera que Él nos lleve, porque Él siempre buscará que cumplamos su voluntad, porque a través de ella nos procura, nos alimentó y sustentó, no dejándonos sino buscando nuestro bien. Entonces debemos de seguir a Dios. ¿Por qué? Porque Él busca nuestro bien para todos los momentos de la vida. Debemos de obedecerle a su voz. Él sabe por qué lo hace. Él sabe por qué. A veces le cuestionamos las cosas, pero debemos de decir: Señor, yo voy porque tú me estás mandando, y lo voy a hacer porque te amo. Y sé que lo mejor lo deseas para mí, porque tú eres, sí, mi Padre. Tú eres mi pastor y procuras y me cuidas, me sustentas y me guías. Él es nuestra dirección. No hay nadie mejor que Él para dirigirnos. Amén. Si somos parte de su rebaño y parte de Él, que es la verdad, entonces tenemos que escuchar su voz. Vamos a ver Juan 18:37. Amén. Dice, le dijo entonces Pilato, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Él es el camino, la verdad y la vida. Todos los que somos de la verdad, es decir, todos los que pertenecemos al reino de Dios, todos los que pertenecemos a Dios porque le hemos seguido, todos, absolutamente todos, seguimos su voz. Si realmente fuimos cambiados por Él. Todos. Amén. ¿Cuántos vamos a tratar de escuchar la voz de Dios? De ejercerlo en nuestras vidas. En los apóstoles podemos encontrar un gran ejemplo. Ellos escucharon la voz de Dios y fueron guiados por ella a hacer la voluntad de Dios. Número 1, Pablo conoció la voz de Jesús. No conocía la voz de Jesús, pero cuando se le presentó, empezó a seguir su voluntad y a oír su voz. Vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Amén. Dice lo siguiente: dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase
algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Oyó qué? Una voz. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. A veces no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, a pesar de que tenemos los conocimientos de la palabra en nuestras vidas, así como Saulo le pasaba. Saulo conocía de la palabra, era un docto de la palabra, era un maestro de la palabra, pero no conocía a Jesús. No, es más, a los cristianos les procuraba matar. Él procuró matar a Esteban, y él tuvo cosas que ver por la muerte de Esteban. De hecho, dice la palabra que cayó Esteban bajo sus pies. Bueno, al lado de sus pies. Saulo tenía un entendimiento totalmente distinto, pero cuando llega Jesucristo a su vida, entonces escucha su voz y le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Porque se sacó de onda, pero al final de cuentas entendió que Jesús, al que él perseguía, era algo verdadero en su vida, era algo verdadero en la vida de cada cristiano, y siguió las indicaciones de él. Amén. Así debemos de ser. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, empezamos a escuchar la voz de Dios, y tenemos que seguir cada cosa que Él nos indica en nuestras vidas. Pero cuando empezamos a pedir revelación de parte de Dios para comprender su palabra, entonces podemos reconocer la voz de nuestro pastor. Nosotros debemos, en el momento de que llega algo a nuestras vidas, debemos de pedirle revelación a Dios. Saulo ahí le pregunta, porque estaba interesado ya. Debemos de pedir esa revelación a Dios, de que se revele a nuestras vidas y que podamos entender lo que quiere para nosotros, y que podamos escuchar su voz y que podamos seguirla, porque realmente escuchamos su palabra y comprendemos a través de su palabra que nos da dirección. Amén. Para que podamos seguir la voz de nuestro pastor, para reconocerla. Jesús se le reveló a Saulo y le indicó lo que tenía que hacer. Saulo obedeció la voz de Jesús y no lo cuestionó más. Amén. Vamos a ver el versículo 11. El versículo 7 en adelante dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, es decir, estaba ayunando para que Dios le respondiese. Y dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías,
que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Aquí está diciendo que Saulo ya sabía que un hombre, Ananías, iba a ir a orar por él y que recobrara la vista, pero él escuchó primeramente la voz de Dios. ¿Cómo lo supo? Pues obviamente sí, la visión habla mucho, pero también a veces en las visiones, en los sueños, ¿qué nos hablan? Dios habla a través de esos sueños. Amén. Dice, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Dice, en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios nos habla o se nos revela con un propósito, porque eso debemos seguir su voz. Por eso debemos seguir su voz. Dios nos habla con un propósito. Aquí Ananías también hizo caso a la voz de Dios, de Jesús, y fue a buscar a Saulo, a pesar de que conocía su forma de vida, la cual era matar cristianos, pero aún así fue en obediencia a Dios y a ministrarlo, porque el Señor tenía un propósito con él. Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas. Aún así Ananías sabía que era un matón. Es como si dijeras, oye, en nuestros días, que le dijeran, no sé, a mi hermano que ande, oye, véale predicar al mero de arriba. No, Señor, pues ya sé que es bien pesado, ¿cómo crees? Pero si realmente obedecemos la voz de Dios, entonces esa persona va a ser tocada, porque realmente Dios nos habló. Realmente Dios iba a hacer su voluntad, y ya había hablado antes a esa persona, y iba a ser un discípulo y siervo del Señor. Amén. Amén. Como lo fue Saulo. Saulo recibió la palabra y la accionó, y dijo: yo sé que va a venir alguien a orar por mí. Pero Ananías también tuvo que escuchar la voz de Dios y decir: está bien, Señor, no importa, si aún así llego a morir, adelante, pero que sea por ti, Señor. Pero Dios lo respaldó. Dios ya tenía todo preparado, pero tenía que escuchar Saulo la voz de Jesús, y tenía que escuchar Ananías su voz. Y tremendamente cambió Pablo desde ese entonces. Imagínate si no habláramos de Jesús a la persona que Dios nos indica que le hablemos, y se pierde. Dios tiene un propósito y usa a varias personas para ello, pero nosotros debemos de saber escuchar su voz. Saulo era tremendo. Procuraba el homicidio. Pero dice, ese Saulito me es necesario que sea mi siervo. ¿Por qué? Porque va a hacer grandes cosas en mi nombre.
De esos quiere el Señor, amén. Amén, aleluya. Cuando escuchamos la voz del Señor, entonces estamos cumpliendo con los propósitos que tiene nuestras vidas día con día. El propósito normalmente es que nuestro testimonio sea verdadero. Si sabemos escuchar la voz de Dios, entonces nuestro testimonio va a hablar de nosotros. Amén, aleluya. Pero tenemos que saber, pedirle confirmación a Dios de que si realmente es su voz o no, y no actuar nada más al ahí se va. Tienes que pedirle discernimiento a Dios, amén. Vámonos rápido, porque son varios ejemplos. Pedro escuchó la voz de Dios que le hablaba para cumplir una tarea. Vamos a ver Hechos 10, versículo 9 al 24, Hechos 10. Versículo 9 al 24. Cuando tengan el versículo, digan amén. Dice lo siguiente: al día siguiente, bueno, primeramente Dios habla a Cornelio. Cornelio era un centurión y le habla y le dice: tus oraciones han sido escuchadas. Y le dice: manda a tal persona a que vaya por un tal Pedro que está en tal casa, en tal calle, y él vendrá. Y aquí está, después de que habló a Cornelio, habla lo siguiente: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, y lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice el 17: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llegando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Dice el 21: entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por las que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope.
Dios le mostró a Pedro esa visión y habló con él con un propósito específico. Dios siempre nos va a hablar con un propósito específico, no nos va a hablar nada más porque sí. Si Dios nos habla y nos dice, hijo, te amo, es por un propósito en específico. Es porque te sientes mal. Es porque a lo mejor no te sientes amado. Dios no va a decir algo porque sí. Yo me acuerdo de una persona que yo estaba ahí orando y estábamos pidiendo por ella. Bueno, por un matrimonio, bueno, por una pareja. El chiste es que yo estaba orando y como 15 días, 20 días, el Señor me decía, yo oraba y lloro por ese matrimonio y me decía el Señor, no están casados. Y yo, Señor, pero pues eso qué tiene que ver, o sea, y seguía orando por eso, ¿no? Y no están casados, y no están casados. Entonces yo comprendí que esa parte debía de tener algo con base a la voluntad de Dios. Y entonces, ya después de tantas veces que no me dijo están casados, pues ya oro por esa pareja entonces. Pero comprendí que yo tenía que mandar a alguien para decirle a esa persona que no estaba casada, que Dios me lo había revelado y que Dios lo quería hacer para mostrar su gloria. Yo no sé qué propósito tenga eso para su vida, pero yo lo solté y efectivamente estaba sin haberse casado. O sea, vivía con él, pero dice esta persona que mandé que la había, o sea, cuando le dijo esto se quedó de a 6. ¿Por qué? Porque nadie te va a decir, oye, si estás casado, no estás casado. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, amén. Y ese propósito, quién sabe cuál sea, pero es por un propósito específico el que esa palabra fue lanzada, esa voz de Dios fue lanzada para esa persona. Pedro obedeció a la voz del Espíritu Santo y acompañó a los hombres que fueron a buscarle. Versículo 19 al 20 dice lo siguiente: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces, porque yo les he enviado, dice el 23, dice entonces haciéndoles entrar los hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos en Jope. Primeramente Dios le habla en la visión a Pedro y todavía le dice, hey, te hablan. O sea, antes de que llegara le dice, te van a tocar. ¿Y con qué seguridad bajó Pedro? Y dijo, me están buscando. Y todavía el Espíritu Santo le dice, todas las cosas, o sea, todas las cosas, vas a ir a donde ellos vayan. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito para ese lugar donde va a ser. Y Pedro obedeció. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, lo que nos indica Dios, porque a través de ello entonces va a haber bendición. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Dice, a pesar de que Pedro era judío, Dios lo mandó a ir con los gentiles. Por eso le mostró la visión Dios a Pedro, para que no les llamara inmundos a ellos, porque ellos también merecían salvación. Versículo 28 y 29 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pedro
Dios le habló primeramente con un propósito a Pedro. La primera visión fue para que no menospreciara a los gentiles. Los gentiles eran como nosotros, o sea, fuera del pueblo judío, los que no tienen salvación. Pero a Dios le plació que a los gentiles también se les predicase para que fueran tocados por el Espíritu Santo y para que fueran llenos de Él y conociesen de la palabra de Dios. Por eso tenemos el privilegio y no debemos de menospreciar a nadie por su condición económica o física o lo que sea. ¿Por qué? Porque para todos Dios quiere que haya salvación. Cornelio tuvo una visión y obedeció la voz de Dios que venía por medio del ángel. Mandó a buscar a Pedro para que Dios hiciera su obra en la casa de este centurión. Versículo 30 al 33 dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti. Cornelio también obedeció a la voz de Dios. Se le apareció el ángel y le dijo: oye, ve y ve a tal casa de un tal Simón el curtidor, y vas a encontrar a un hombre que se llama Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y él va a salir y él te va a acompañar, porque yo tengo un propósito especial para tu vida, porque he escuchado tus oraciones. Tanto Pedro obedeció en el oír la voz de Dios, tanto Cornelio obedeció, porque Dios tenía un propósito tanto para Pedro, tanto para Cornelio. Pedro tenía la capacidad, o Dios, a través de esa obediencia, a través de el escuchar la voz de Dios, también Jesús tocó su corazón, porque él menospreciaba a los gentiles. Y en Cornelio pudo haber dicho: pues tal vez está bien fumado esto que vi, me eché unos churros pero bien sabrosos. Pero no, porque sus oraciones, él conocía sus oraciones, y por eso dijo: voy a mandar en fe a estas personas para que vayan por Pedro. Dios habló con un propósito a Cornelio y a Pedro. Amén. Esto era para que el apóstol predicara de Jesús en ese lugar, dando testimonio del Señor y de sus obras. Versículo 33 al 43 dice: así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro abrió la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios mandó con un propósito específico a Pedro para que él predicase del evangelio en ese lugar, para que él diera testimonio vivo y verdadero de que Jesús era el Señor y Rey. Ellos estuvieron con Jesús, ellos vieron los milagros de Jesús, y nosotros también, cuando estamos con la palabra de Dios, nosotros cuando Dios nos transforma, empezamos a hablar nuestro testimonio y de los milagros que Jesús ha hecho en nuestras vidas y todas las cuestiones que Dios ha sido manifestado en nuestro corazón y en nuestra vida. Y entonces la gente toca el corazón. Es tocado el corazón de la gente por Dios. ¿Por qué? Porque los milagros realmente suceden en la iglesia de Dios. Pero tuvo que obedecer Pedro para que esos milagros sucedieran. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios, amén. Por obedecer la voz de Dios y predicar de la palabra, fueron todos llenos ese día del Espíritu y empezaron a hablar en lenguas. Versículo 44 al 46 dice lo siguiente: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que ahí oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El obedecer la voz del Señor tiene un propósito grande en nuestras vidas y en las de los demás, como pasó en la casa de Cornelio. El propósito de Dios era que todos recibiesen al Espíritu Santo, fueran bautizados y se les predicara de la palabra del Señor y los milagros que Jesús hizo como testimonio. Fíjense cuántos puntos fueron puestos aquí porque Pedro escuchó la voz de Dios. De un tan solo ve, porque yo tengo propósitos en ese lugar. Ve, síguelos, porque yo haré mi voluntad en ese lugar. Fue convertido él y todos los que estaban en su casa. Y todos recibieron del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Por un hombre obediente a la voz de Dios. Amén. Último punto. Felipe obedece la voz de Dios que le dio mediante un ángel. Vamos a Hechos, capítulo 8, versículo 26. Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces aquí habla un ángel a Felipe y le dice: oye, ve a tal lado. Y Felipe salió. Vean, dice el versículo 27:
Dice, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Amén. Felipe salió al sur, donde le mandó Dios que fuese. O sea, no hizo lo contrario, no dijo, yo me voy a ir para el lado que yo quiera, como acostumbramos a veces como cristianos. Dios nos dice, ve para tal lado, y parece que somos contrarios y decimos, no, mejor para el otro lado. Había un etíope que estaba leyendo la palabra de Dios. Vamos a ver versículo 27 al 28. Dice, entonces él se levantó y fue, y un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Felipe aún no sabía el por qué Dios le había indicado que fuese hacia el sur. A veces no sabemos el por qué. Pedro también no sabía el por qué había de ir a la casa de Cornelio. Nosotros a veces no sabemos el por qué. Yo no sabía el por qué Dios quería que yo mandara a la persona que recibiera esa palabra de Dios, pero yo fui, o más bien mandé a la persona para que lo hiciera. Porque Dios tenía ese propósito. Yo no sé qué vaya a pasar, pero Dios lo va a hacer. Entonces, no sabía el por qué Dios lo había le indicado que se fuese hacia el sur. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carro del etíope, y él obedeció la voz de Dios. Versículo 29 al 30 dice lo siguiente: y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, a lo mejor pudo haber dicho Felipe, pues otra vez me está diciendo que me acerque al carro, pero ¿cómo? ¿Para qué? A veces nosotros, así como siervos de Dios, a veces preguntamos tales cosas. En una ocasión yo iba llegando a la oración allá en Cuernavaca y llegué casi a la bendición de la oración. Pero Dios me dice, yo llevaba a mi hijo cargando y Dios me dice, ve a orar por esa persona. Yo le decía, Señor, pero como que no siento que sea muy bueno el que yo vaya y ore por esa persona, porque ¿qué tal si me regañan? Y me dice, ve. Yo le decía, es que no, ¿qué tal si no es? Ve. Y ya fui en fe y me acerqué. Y en el momento en que yo hago esto, empiezo a orar por él. Y Señor, empieza a fructificar su vida y empieza a hacer esto y el otro. Y no sé qué tanto en ese momento Dios me dio. Y que se empieza a liberar. O sea, se empieza a vomitar. Y ahí fue cuando empecé a accionar en el nombre de Jesús. ¡Pum, pum, pum! Te vas en el nombre de Jesucristo, todo demonio, todo espíritu de tal cosa, y ya, pa. Y se cayó al suelo, liberado, libre. Dios quería liberar a esa persona, pero yo ni sabía por qué. Pero Dios nos va guiando. Amén. Ahora vamos a ver la siguiente parte. Dice, Felipe le preguntó si entendía lo que leía, porque empezaba a ver el por qué Dios le había indicado que fuese a este lugar. Versículo 30 dice, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? O sea, él ya estaba como que discerniendo, como yo ahí. Ya cuando empecé a orar por la persona, ya que me acerqué a ella, entonces ya como que Dios me empezó a guiar para poder orar por esa persona. Pero primero tenía que hacerlo, igual como Felipe lo hizo. El propósito de Dios de mandar a Felipe a ese lugar era que se le enseñara al etíope la palabra de Dios, para que él la pudiera comprender, recibiera el evangelio de Jesús en su corazón y fuera bautizado en ese mismo momento como creyente. Versículo 31 al 39 dice,
Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y él respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendió a ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco ya no le vio más, y siguió gozoso su camino. Siempre que Dios nos habla y escuchamos su voz, hace grandes cosas en nuestra vida. En nuestra vida y en la vida de los demás. En este caso, el propósito de que se fuera Felipe a tal lugar sin saber por qué, era que el etíope recibiera, o sea, que fuera enseñado en la palabra, que fuera evangelizado y que fuera bautizado en el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas hizo? Todo lo hace con un propósito, nuestro Señor, amén. El propósito por el cual me decía que yo me acercase a esa persona era para que tuviera liberación, no por mí, sino por Dios. Porque Dios nos utiliza como instrumentos. Se manifiesta en la vida de nosotros, de otros, y nos hace participantes del compartir su amor y todos los milagros que ha hecho en nuestras vidas. El obedecer la voz de Dios, el escuchar la voz de Dios, nos hace ser participantes de su amor, y aparte compartírselo a los demás y también sus milagros. Por último, por eso es importante escuchar la voz de Dios y obedecer sus indicaciones tal cual nos dice que las hagamos. Amén. Debemos de seguir esa parte. Hay otro ejemplo, pero eso ya lo veremos después porque ya es tarde. Pero sí es importante que sepamos escuchar la voz de Dios, y aún así, a veces la escuchamos y nos hacemos mensos. Nos hacemos que la Virgen nos habla, cuando ya no debería de ser. ¿Sí? Por lo que les decía, hay un testimonio que decía: yo escucho que me dicen, pues ora por esta persona. Y no lo hacía. Y escuchaba la voz de Dios palpablemente. Entonces, pues, ¿a quién obedeces? ¿A Dios o al chamuco? Es a Dios. Si somos realmente hijos de Dios, tenemos que seguir su voz. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, Dios, porque siempre tú eres misericordioso y grande con nosotros, Padre. Te ruego que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas y que fluyas a través de tu Espíritu Santo, Dios, para que podamos escuchar tu voz y obedecerla, Dios. No solamente escucharla, sino obedecerla, Dios, porque a través de eso podremos ser un testimonio vivo y verdadero, y ser testimonio para los que están afuera, Dios. Ejemplo para ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.